Buenas tardes, un nuevo encuentro del curso del básquet latino organizado por VH Sports, nuevamente con Santiago Belsa, entrenador argentino, actualmente en México, que nos va a hablar sobre inglés técnico en básquetbol 2. Santiago, bienvenido nuevamente. Ya te damos el ok para que inicies con tu clase. Bueno, gracias y gracias a todos por estar ahí del otro lado. Bueno, siguiendo un poco con la idea de lo que estuvimos viendo la otra vez, la idea es avanzar un poco más. Tenía más o menos tenía pensado tratar de separar los dos módulos que nos quedan sobre inglés técnico para entrenadores, separarlo un poco hoy en cuestiones más individuales y también algunas más básicas de inglés, siempre hablando de lo específico. O sea, no me voy a meter tanto con gramática. O sea, como dije la primera vez, no voy a estar enseñando inglés en sentido. Eso sí, por ahí lo pueden, o los invito a que lo busquen por otro lado. Sí, por ahí ya vamos a ver todo lo que es más vocabulario específico, resolver dudas. O sea, aprovechen hoy sí para preguntar, para quizás si surge algo, o se les ocurre alguna juego o algo, y quizás lo podamos resolver acá. No digo si va a ser un recorte, esto no es, es muy difícil lograr tener todo el vocabulario que podemos llegar a usar en la cancha, todo junto en las clases que nos quedan. Pero sí, hoy voy a tratar de trabajar más cuestiones individuales, acciones individuales, y el próximo módulo vamos a tocar cuestiones tácticas, movimientos colectivos. ¿Sí? Y como la otra vez, no le reitero, mi regla, no sé cómo se manejan con los otros módulos, pero por lo menos mi regla es que no hay ningún problema en hacer preguntas en el medio o hasta por ahí si hace falta, levanta la mano, preguntan lo que sea. Yo no tengo problema con eso, al revés, quizás para no perder el hilo de lo que se está comentando, puede ser mejor eso y no dejar todo para el final. ¿Sí? Así que, bueno, comenzamos, ahí comparto pantalla. ¿Se ve ahí? Sí, ¿no? A Sí, ver, perfecto. ahí se ve bien, sí. Perfecto. ¿Sí? Se ve bien, bien. Bueno, cualquier cosa, si no, también me avisan. Y lo mismo si se llega a correría que no, yo ya di todo un Zoom también desde acá y no hubo problema. Bien, bueno, un poco el temario de este módulo va a ser los conceptos básicos, espacios y acciones de juego individuales. ¿Sí? Siempre para mí, y esto lo he hecho también cuando hacíamos clases, cuando hice las clases ahora durante la cuarentena, el punto de partida son los lugares de la cancha, las posiciones o los roles de los jugadores, por una cuestión básica de que siempre cualquier acción va a estar enmarcada en el contexto de un lugar donde va a estar ocurriendo y esa acción va a estar siendo realizada por algún jugador o jugadora que bueno, va a tener una posición o va a tener un rol en la cancha. Después vamos a hacer un repaso de bueno, movimientos con drilling, algunas fórmulas básicas, esto más que nada para ver por ahí a veces cómo combinamos los verbos con las distintas acciones, en este caso el drilling. Lo mismo con los cortes, lo mismo con los pases. Tenemos, bueno, cuestiones desde la técnica del pase y cuestiones de la táctica del pase. De eso también traje un par de PDFs que armé con distintas situaciones, o sea, el pase ya desde una situación específica, al margen de cómo es desde la técnica. Lo mismo para lanzamientos, lo mismo para bloqueos. Bloqueos seguramente lo completaremos con algo en el último módulo, porque bueno, también tiene que ver o va a estar muy ligado a cuestiones de juego colectivo. ¿Sí? Pero bueno, lo básico de los bloqueos también lo vamos a estar viendo hoy. Y después sí, también detalles para correcciones, sobre todo hablando de entrenamientos, que es, bueno, sería el otro ámbito donde vamos a estar hablando de básquet con nuestros jugadores, ¿no? O sea, vamos a estar hablando en un partido y en entrenamientos, entonces también siempre considero bastante útil y creo que los entrenadores con los que he trabajado sobre estos aspectos, sobre el inglés, siempre considero muy útil esa parte, ¿no? La de cómo puedo hacer para dar alguna indicación, cómo puedo hacer para nombrar ciertas cosas o hacer ciertas correcciones. Bien, como decía, el punto de partida va a ser los lugares de la cancha. Tenemos que entender que cada lugar tiene un nombre, ¿sí? No hay motivos para estar diciendo acá y allá, que de hecho es una regla también para el español, o sea, hay que tratar de evitar
esas referencias tan vagas. Por eso sí, después, bueno, tenemos que tratar de tener siempre mejores referencias, eso nos va a dar, ¿no? Usar los nombres correctos nos va a dar mejores referencias, nos va a optimizar las prácticas o los diseños de jugada. Imagínense una situación de cierre de cuarto, cierre de partido, tenemos que hacer la jugada, la última jugada de ese periodo, y quizás no damos una referencia, quizás orientamos bien al jugador o lo marcamos o algo por el estilo, pero por ahí, si yo podía dar una referencia espacial bien concreta, al jugador lo ayudaba un poco más a ubicarse en la cancha o a moverse hacia un determinado lugar. Entonces, a veces eso puede, bueno, justamente puede cambiar el destino de un partido. ¿Sí? Entonces, esos es un poco los motivos, esos son los motivos por los cuales nos tenemos que preocupar por saber bien los lugares de la cancha, en lo posible. Obviamente, el día que no encuentro la palabra, no la recuerdo, bueno, obviamente podré usar otra referencia. Después, puede ser una breve distinción entre las preposiciones in y on o at, que, bueno, o sea, suenan similares, sobre todo in y on, pero bueno, vas a estar usando unos para ciertos lugares de la cancha y otros para otros. Y después, bueno, algunas referencias cercanas que a veces tenemos, o sea, ¿qué pasa si estoy cerca de un lugar, pero hay puntos en la cancha que no tienen por ahí un nombre específico? Si bien en líneas generales cada lugar va a tener un nombre, pero bueno, por ahí hay algunos lugares, ahora podemos nombrar algunos, que por ahí no tiene una referencia exacta y justo yo necesito un jugador en ese lugar, entonces por ahí podemos usar estructuras como close to o near, que son cerca de, ¿no? Los dos son sinónimos para cerca de. Salgo ahora sí un segundo, como para pasar al PDF. Bien, bueno, a ver, esto es algo que estoy seguro que algunos ya tienen que haber visto alguna vez. Hay varios glosarios, perdón, dando vuelta por internet sobre lugares de la cancha. La idea, y no solo para esto, para los lugares de la cancha, sino para el resto de lo que va de la presentación de hoy, es traten de por ahí, sobre todo el que sí ya tiene algún conocimiento en inglés, tratar de aprovechar para sumar alguno nuevo. O sea, para mí, con que ya sumen uno nuevo por el día de hoy, ya es más que suficiente. El que puede sumar más, mejor, pero bueno, es difícil también armar algo para todos, sobre todo sin conocerlos, que es un poco la ventaja que uno tiene cuando hace clases, que por ahí lo puede ir adaptando al nivel de cada uno. Breve repaso, muy por arriba, traté de marcar algunos lugares, o sea, traté de hacer varios cuadros, pero sí después, bueno, a ver, podríamos llenar esto con, por ejemplo, vamos con uno, empiezo por acá, ¿no? Me ven todos ahí el puntero, ¿no? Del lado derecho tenemos wing. Wing es la palabra que usábamos para 45 grados, eso sí, ya lo habíamos mencionado la otra vez. Obviamente tenemos dos wings, ¿no? O sea, tenemos el del lado derecho y el del lado izquierdo. No pongo los dos porque ahí sí, si no es un desorden todo el cuadro, todo el dibujo, entonces puse siempre el de un solo lado, ¿no? Para aquellos en los que se permite tenerlo de los dos lados. Entonces, bueno, tenemos wing para 45 grados, slot para 60, eso ya lo habíamos mencionado la otra vez, top para el eje, corner para las esquinas. Siempre para esto, para todo lo que esté de un lado y del otro, en este caso corner, wing, por ejemplo, o slot, podemos siempre agregarle antes el adjetivo que hace referencia al lugar, o sea, puedo decir si es el derecho o el izquierdo. Entonces, right corner sería esquina derecha, left corner, esquina izquierda. Después tenemos la línea de quiebra, acá este punto donde por ahí se aprecia mejor de este lado, ¿no? Porque lo puse encima. La línea de quiebra acá donde la línea cambia de dirección sutilmente, ¿no? Que va de línea recta a una línea curva. Entonces, bueno, eso sería el break, que sería, bueno, la línea de quiebre o quiebre, le dicen algunos entrenadores también en español. Es importante eso también porque hay veces que por ahí necesitamos que el jugador se mueva un poquitito hacia este lugar, por ahí para mejorar un ángulo de pase o algo por el estilo. Después tenemos, bien, para el poste bajo, para todo lo que es la pintura, tenemos low post, mid post y sería también high post, podría ser lo que tendríamos acá arriba. Ahora van a ver que tengo otro cuadro con más referencias, pero como les digo, no quise llenar todo porque si no, no se iba a entender nada. Entonces, low post o low block también se puede decir, block o post son sinónimos en este caso. Mid post sería el poste medio, y high post sería el poste alto. Elbow son los codos, ¿sí? Son este lugar acá, el vértice de la pintura. La pintura justamente es paint o key, cualquiera de los dos está admitido.
Después tenemos las líneas, ¿no? La de fondo es baseline y la lateral es sideline. Algunas referencias más. Bueno, acá tenemos high post, que recién se los había mencionado. Pinch también le pueden llegar a decir este lugar, por eso ya le digo, tenemos como 3 versiones para lo mismo, puede ser pinch, puede ser elbow o puede ser high post, cualquiera de las 3 estaría bien. Van a ver, por ejemplo, pinch se usa mucho por ahí en la NBA, lo van a ver más en ese contexto, si ustedes ponen pinch o pinch post también, van a encontrar muchas acciones de ese estilo con jugadores que se posteaban acá, por ejemplo Kobe Bryant lo hacía mucho, si se acuerdan. Después, bueno, en la pintura tenemos también el área, el semicírculo de no carga, este lugar se llama Restricted Area, ¿sí? Y después tenemos también acá esta zona que se ubica entre lo que sería el short corner y la pintura, que es el dunker spot, que sería, la verdad que no tiene una traducción uno a uno en español, de hecho se le empezó a decir mucho el dunker porque se popularizó mucho por ahí usarlo de esa manera, y no está mal, porque ya hasta los jugadores lo están reconociendo de esa manera. Eso era un poco lo que les comentaba la otra vez con esto de los calcos y los préstamos. Son palabras que por ahí, a ver, dunker, yendo concretamente a la palabra, es la persona que hace una volcada, la persona que da un mate. Entonces esa persona no sería como el volcador, podríamos llamarle en español, pero decirle, la verdad, el área del volcador, spot, es área o lugar. Entonces llamarle el área del volcador, la verdad que queda un poco raro. Entonces yo creo que hasta me quedaría con dunker para salir del paso. Y como les digo mucho, ya los jugadores lo están reconociendo. O sea, a mí me pasó ya el año pasado por ahí, me acuerdo que uno le marcaba a jugadores argentinos, andá al dunker, y ya se paraban acá, porque ya saben que es este lugar donde justamente me paro por general los jugadores internos, me paro ahí como para recibir una descarga, y justamente estoy ya listo para volcar la pelota, por eso tiene este nombre, este lugar. Después tenemos el lugar entre el dunker spot y la esquina, sería el short corner, ¿sí? El corner corto, se le puede llamar. Quizás se usa poco, porque tiene quizás poca utilidad de lo táctico, ¿no? Porque es justo el área que uno normalmente quiere evitar, porque un jugador, antes que esté acá, le vamos a pedir que esté un poquito más abierto, en línea de 3 puntos. Pero bueno, si esa palabra la conocemos, de hecho la compartimos con otros deportes, como el hockey también. Después, bueno, tenemos la extensión de línea de tiro libre. Al margen de que acá podríamos hablar también de wing, podríamos llamarle free throw line extended, ¿sí? Esa sería la estructura para mencionarlo. Free throw line extended. También obviamente vale para este espacio que está acá, o sea, el espacio a media distancia, ¿sí? Después, bueno, más atrás en la cancha tenemos también la línea de mitad de cancha, half court line, y el círculo central, center circle. ¿Sí? Acuérdense que para que esta palabra, la primera es center, ¿sí? No center con una T fuerte, sino que la T vuela. Muchas de las cosas que se hacen en inglés para la pronunciación se hacen para hablar más rápido. Si yo digo center, me freno. Entonces, la idea es que justamente yo puedo pasar de una palabra a la otra de manera rápida. Entonces, por eso uno es que dice center, ¿sí? En este caso, center circle, ¿sí? Después, bueno, algunas cosas, algunas referencias más. Así que tenemos desde todo lo que es lanzamientos, podemos hablar de short range para los lanzamientos que son en un rango corto, ¿sí? Range es rango o distancia, ¿no? Obviamente, podemos hablar de corta distancia. Mid-range sería media distancia, creo que también es una palabra que ya conoce todo bastante. Y tenemos después long range para los tiros de 3 puntos. Bueno, obviamente estas líneas, ¿no? También son free throw line, 3-point line para esas 2 líneas de donde realizamos lanzamientos. Después tenemos las calles también. Las calles también son bastante importantes a la hora no solo de armar todo el bagaje táctico de un equipo, sino también por ahí a la hora de entrenar, de pararnos en ciertos lugares, de armar hileras, por ejemplo. Tenemos, bueno, obviamente también las tenemos repetidas, porque va a haber 2 pares de líneas que están en ambos lados de la cancha. Yo solo puse una versión, obviamente. La calle central sería middle lane, ¿sí? Esta que tenemos acá, por donde habitualmente ponemos a correr a nuestro pivot. Algunos quizás lo harán distinto. Slot lane sería la calle intermedia, ¿sí? No sé si está Cristian Santander, si va a estar más tarde, pero Cristian Santander me había dicho que él le llamaba calle intermedia, me quedó un poco y también se lo tomé. Sideline sería la calle lateral, ¿sí? Bueno, obviamente, a ver, slot, si se acuerdan, era la palabra que usamos para 60 grados, entonces tiene que ver con eso, ¿sí? Con que
es la misma calle que luego desemboca en el lugar de 60 grados. Side lane, la calle lateral, también a veces se le puede llamar wing lane a esta, de la misma manera, ¿no? De la misma manera que hacemos esto que hacemos con slot, lo hacemos con la línea lateral. Se le puede llamar wing lane. También creo que es más popular side lane. Ahí miro el chat, perdón, porque no sé si hay alguna pregunta o algo. Sí, hay una pregunta de Perdón Francisco que ahí lo Rojas. estoy abriendo. Te la leo si No lo, querés. Dale, porque no lo puedo ver, pero qué raro. Bueno, no importa, no lo puedo ver. Si no lees, te agradecería. Dale, Francisco Una vez Rojas. me pasó esto. Sí. Sí, no te preocupes. ¿Cuál es la diferencia entre center y centre? Entre center y No, center, así como está escrito, es la versión en inglés americano. Center o sea, se pronuncian igual, pero con RE, o sea, CENTRE es la versión inglesa, la versión británica de la misma palabra. No hay ninguna diferencia, pero como el básquet es un deporte donde, bueno, es un deporte que viene de Estados Unidos, donde se creó allá y bueno, y se popularizó masivamente allá. La verdad que la versión que más van a ver va a ser esta. Center con la RE lo van a ver más para otro tipo de palabras, porque obviamente center también es, bueno, por ejemplo, no sé, puede servir para el centro de una ciudad, yo le puedo llamar city center, por ejemplo, ¿no? El centro, el área, ¿no? El área con más concentración de gente, de negocios en una ciudad, también va a ser el city center, por ejemplo. Pero bueno, esa es la única diferencia. O sea, yo los aliento a que lo escriban de esta manera, más que nada porque es la que se popularizó. Si bien uno puede hablar en inglés británico o inglés americano, desde cómo lo escribimos, desde la grafía, la verdad que bueno, la más popular va a ser esta, por lo menos en una cancha de básquet, ¿no? Bien, y después, aparte de las calles, bueno, perdón, también podemos hacer lo mismo que les había dicho con esto de las ubicaciones, si estoy del lado derecho o del lado izquierdo. Podríamos hablar en este caso de right slot lane, ¿sí? Acuérdense que siempre en inglés los adjetivos van antes de los sustantivos, entonces acá iría, antes de estas dos palabras, iría right para el lado derecho, y en este caso podríamos hablar de left side lane para la calle lateral izquierda, ¿sí? También, para los que por ahí no manejan tanto el inglés, los adjetivos tienen el orden inverso al que usamos en español. En español usamos, por general el adjetivo va a ir luego del sustantivo, ¿sí? Bien, y después algo más por ahí que merece la pena mencionar es esto de, bueno, si estoy del lado del balón o del lado fuerte y del lado ayuda o lado débil, como le quieran llamar. En inglés tienen el mismo debate que tenemos en español, esto vieron que hay entrenadores que por ahí dicen, a mí no me gusta hablar del lado débil, porque no pretendo que mi defensa tenga un lado débil y todo eso, que bueno, siempre a mí me entretiene mucho. La verdad que no nos cambia mucho, lo que sí también tiene las mismas dos versiones que tenemos en español. Entonces, si la pelota está de este lado, del lado izquierdo, todo esto sería el help side o weak side, ¿sí? Weak es débil y help ayuda, entonces esto sería lado de ayuda y esto sería lado débil, y podemos llamarle al lado del balón o el lado fuerte de estas dos maneras, strong side, ¿no? Por lado fuerte, y ball side por lado de balón, ¿sí? Entonces, bien, volviendo un poco a lo que mencionábamos hoy, decíamos que, bueno, que cada lugar tiene un nombre. La diferencia entre in y on o at, la escribo acá, así todos me ven, porque hay cosas que por ahí las voy a tener que escribir. Si yo hablara de un jugador que, por ejemplo, se ubica sobre, vamos a ponerlo, no sé, está en el eje de cancha, podríamos hablar de que the player is on the top, ¿sí? Y si yo hablo de un jugador que que se encuentra en la pintura, voy a hablar, por ejemplo, en una zona dentro de la pintura, por ejemplo, el poste bajo, the player is in the low post. Entonces, la diferencia, para que sea claro, y por eso necesito escribirlo esto, es que todo lo que está adentro de la pintura, ¿sí? Y vuelvo acá un poco al dibujo de la cancha, permiso. Todo lo que está acá adentro, como la pintura es un lugar al que yo puedo entrar de alguna manera, de hecho hasta está pintado diferente en una cancha, todos esos lugares, o para esos lugares, cuando yo esté parado sobre ese lugar, voy a hablar de que estoy in the low post. También podría ser in the mid post, in the paint, in the restricted area. Bueno, todos los lugares que ya estuve mencionando antes, los combinaría, perdón, acá, ¿sí? Los combinaría con in, con la preposición in, porque a estos lugares se puede entrar. Todos los lugares que están por fuera de eso, ¿sí? Por ejemplo, break, slot, top, todos estos que estamos viendo,
¿sí? Que no están en la pintura, para todos esos va a corresponder on o at, ¿sí? También lo pongo acá, lo dejo como alternativa, ¿sí? The player is on the top o at the top, ¿sí? Después, de la misma manera, no solo para dónde se ubica un jugador, lo puedo hacer para una acción de juego. Por ejemplo, the players play a pick and roll on the top también, ¿sí? O on the wing, donde sea, pero fuera, ¿sí? Entonces también va para acciones esto de las preposiciones. Sí, es una diferencia que es sutil, pero bueno, como le decía otra vez, no da lo mismo, por lo menos en inglés no, los que juegan de dos, ¿sí? Entonces esta sería como la palabra más global para estos dos puestos. De hecho, si se fijan, los dos incluyen esa palabra en la definición, ¿no? En point guard, en el nombre, perdón, point guard y shooting guard. Después forward es lo mismo, pero es la palabra genérica para el 3 y el 4, ¿sí? O sea, para small forward y power forward, podemos decir que ambos son forwards, ¿sí? Ahí también, así como detalle, cuando yo digo forward, la R casi que no suena, ¿sí? Si quieren lo repito, forward, ¿ven? De nuevo, son esas cosas que a veces se eliminan se suavizan como para ir más rápido, ¿sí? En la pronunciación. Después tenemos el stretch four, que básicamente es el ala pivot que juega abierto, que esto también es bastante polémico porque quizás cuando apareció el término era algo novedoso, ¿no? Stretch four, ¿no? Un 4 que juega abierto. Stretch es estirar. O sea, tiene que ver con este concepto de abrir la cancha, ¿sí? De que nos estira los espacios, nos estira la cancha de alguna manera. Entonces, stretch four sería el 4 que juega abierto. La pregunta es, ¿qué 4 no juega abierto hoy? ¿No? Es casi, ¿no? Hoy es medio redundante, pero bueno, si uno quiere por ahí hacer esa distinción, o cuando tengo a alguien que casi exclusivamente juega abierto y por esas casualidades no se va a postear prácticamente nunca, bueno, acá por ahí lo puedo utilizar un poco más, puedo usarlo como para enfatizar cuál es su rol como jugador, ¿no? Cuál es su característica de juego. Después, si hablamos de Big Man, con A, es el pivot, porque sería el grande, ¿no? De hecho, en español hacemos esa misma distinción, hablamos de el grande, el hombre grande, ¿sí? Sería siempre el jugador más grande en cancha, el pivot, pero si hablamos de Big Man, con E, acuérdense que man es el plural de man, es de esas pocas palabras que tiene un plural que no se conforma con la letra S al final o las letras ES, ¿sí? Entonces Big Men son los hombres grandes, así que en este caso hablaríamos de el 4 y el 5, ¿sí? Entonces, a veces cuando separamos así por tareas en un entrenamiento, podemos hablar podemos pedirle a los jugadores, ok, the big man, let's have the big man on the other end of the court, por ejemplo, ¿sí? Perdón, aprovecho porque me estoy dando cuenta que esa, por ejemplo, no la incluí. Esto es lo que le digo, es muy difícil no hacer un recorte de palabras. Para que quede claro, ahora después lo ordeno, que es tranquilo que cuando le mande la presentación al final, end son los dos costados de la cancha. Costado de la cancha. ¿Sí? End como final, ¿sí? Como la palabra final en inglés, end. Entonces, por ejemplo, si yo le digo jugador, go to the other end of the court, go to the other end of the court, sería vayan al otro costado de la cancha. ¿Sí? Muy práctico, por ejemplo, para entrenamientos. ¿Sí? Y también se usa para hablar de manera figurada de los dos costados de la cancha, o sea, de ataque y defensa. Por ejemplo, podría hablar de un jugador, podría decir, he plays well on both ends of the floor. Floor también es otra palabra, es un sinónimo para cancha, ¿sí? Para court. ¿Sí? Si bien literalmente va a ser piso, cuando estamos en un contexto de básquet, the floor es la cancha, ¿sí? Entonces esto sería, él juega bien en los dos costados de la cancha, o sea, en ataque y en defensa, no que juega bien en cada aro literalmente de la cancha, ¿sí? Después lo ordeno, les prometo que lo improviso un poco más para que no quede así todo tan junto. Para pedir marcar un jugador específico, ¿a qué te referís, Joel? ¿Puede ser? ¿A qué te referís con marcar un jugador específico? Si me puedes completar la pregunta o si incluso querés, no sé si se puede abrir el micrófono, que no tengo ningún problema con eso, pero para entender un poco mejor la pregunta. Sí, puede abrirlo. A ver dónde está. Sí. Joel, abrilo, micrófono. Hola, ¿me escucha? A ver, porque no se escucha, no sé si como que está bajo. ¿Ahora sí? Sí, se escucha muy, muy, pero a lejos. A ver, yo no lo escucho. ¿Ahí me escucha? Ahí un poco estoy. Ahí te escucho, ¿verdad? Mi idea era, por ejemplo,
pide marcar a un jugador específico, bueno, marca el jugador número 3 del equipo contrario. Sí. ¿Cómo lo diría en ese sentido, no? Que para el más específico, un poco la idea, ¿no? Más o menos eso. Sí, estás hablando de marcar como defender, ¿no? Defender. Sí, 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 no, también lo digo, yo le digo marcar, pero por las dudas, como tenemos esto de que somos todos distintos lugares, por las dudas, para entenderlo mejor. Bien, perfecto. Bien, a ver, voy a hacer una cosa, voy a hacer un poquito de trampa, voy a aplicar la diapositiva y voy a borrar todo esto. Bien, la palabra para defender a alguien es guard. ¿Sí? Defend también se puede usar, creo que se lo dije la otra vez, pero la que más se va a utilizar es guard, es práctica, es de una sílaba, yo la verdad creo que es la que más uso. Entonces, ¿cómo lo utilizamos? Podríamos decir algo como, bueno, de nuevo, ¿no? Me puedo dirigir al jugador, ¿no? Jugador, vamos a poner así, fulano, de nuevo, tengo fulano en todos lados. Fulano, guard, y dijimos que guard small forward, podría decir. No sé si hablamos, ¿no? Cuando dijiste el 3, ahí también, quiero creer que no es el jugador número 3. Ahora pongo ejemplos con eso también, ya que estamos. También podríamos decir, fulano, take the small forward. Take también se usa para tomar a alguien, o sea, para tomarlo defensivamente, como asignación defensiva. Entonces, podría decirle esto, take the small forward. Y si hablo, por ejemplo, también aprovecho, porque no sé, de repente ahora se me ocurrió, si supongamos que no sé en qué puesto juega, o a veces también pasa que, mira, este es un ejemplo muy bueno, porque nos pasa con los extranjeros, que a veces no saben en qué puesto juegan ellos, porque si bien hacemos scouting y todo, hay veces que por ahí o se olvidan o algo por el estilo, o no saben quién está jugando en qué puesto en cada momento, porque por ahí son dos jugadores muy parecidos. A veces también podemos hacer referencia al número de camiseta. Entonces, en ese caso le podríamos decir, fulano, please guard number, lo que sea, el 32. ¿Sí? Esto sería, fulano, por favor, defende al 32. ¿Sí? Pero esa sería la manera. Ahora, bueno, si llegamos a hablar de correcciones, un poco iba a resaltar algo que ya estoy haciendo acá, si se fijan, que es, de hecho, no hace falta que yo lo llame siempre por el nombre, o sea, le voy a sacar acá el nombre, ¿no? Si yo me dirijo a una persona y yo le estoy dando un comando, si yo le estoy dando una orden, porque yo le estoy diciendo defender al 32, tomá, al 32, marcá, al 32, en ese caso todo lo que son los comandos o las órdenes son de la misma forma que lo hacemos en español, no hace falta mencionar al sujeto, ¿sí? Desde lo gramatical. Entonces, fíjense que acá, si yo digo esto así, está bien, ¿sí? Please guard number 32. ¿Sí? No hace falta que lo llame por el nombre ni que le diga vos defendés a él, es defenderlo a él y listo. Y hago esta aclaración ¿por qué? Porque en inglés no existe el sujeto tácito, ¿sí? O sea, bueno, a ver, nosotros hablando en español podemos decir, por ejemplo, hoy, no sé, hoy desayuné con jugo, ¿sí? Y el sujeto ahí es yo, pero no le estoy diciendo, ese es el sujeto tácito en español. En inglés eso no existe, salvo cuando hablamos en modo imperativo, que es esto que acabo de hacer. Entonces, en inglés tendría que decir algo como earlier today, no sé, voy a poner el mismo ejemplo, ¿no? I had breakfast. En inglés no puedo decir had breakfast. Siempre tengo que poner el sujeto, que en este caso es I, era yo. ¿Sí? Entonces hago esa aclaración porque cuando doy órdenes puedo omitir el sujeto. ¿Sí? Sepan eso nada más. O sea, no hace falta que yo lo nombre. Le digo porque acá por ahí usé esto, pero esto, bueno, esto es otra cosa que no viene al caso. Esto es el deíctico, no importa. Sí, está resuelta la pregunta. Si no, cualquier cosa me dicen, pero bueno, esa sería la palabra. Y bueno, nada, se podría usar de esa manera. ¿Sí? Bien. Tenemos entonces todo eso. Paso un poco a algunos verbos. Ahí tengo otra pregunta. Ah, no, perfecto, listo. No, de nada. Bien, paso a algunas otras cuestiones. Hablando ya concretamente de las acciones del juego. O sea, tenemos a los jugadores, ya los tenemos ubicados, tenemos los lugares en la cancha. Tenemos después, para referirnos a cada acción de juego, o sea, lo que van a hacer esos jugadores en la cancha, tenemos lo que son las colocaciones, es decir, las collocations, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que es que cada verbo va a tener, mejor dicho, cada acción va a tener un verbo específico, ¿sí? Es decir, qué verbo corresponde a cada acción.
¿Esto por qué lo digo? Porque en español quizás tenemos como más libertad para usar algunos verbos, ¿sí? Les pongo un ejemplo. Si hablamos de cortes, yo puedo decir, hace un corte. Si yo hablo de un bloqueo, directo o indirecto, a un jugador le digo, anda allá y hace un bloqueo. Para un pase, le diría, hace un pase, ¿sí? Hace un lanzamiento. Es siempre hacer, si queremos. También tenemos otros verbos en español. Pero es como que en español tenemos mucha libertad. También podemos decir, no sé, colocar un bloqueo, ¿sí? No sé, ejecutar, no sé, tenemos por ahí distintas palabras. En inglés no están así, si bien algunas se van a repetir. Para ver qué, por ejemplo, para los cortes siempre vamos a tener que usar make, ¿sí? Para los bloqueos vamos a usar set, ahora les muestro bien cómo. Para los pases vamos a usar make. Para los lanzamientos vamos a hablar de take, si hablo de tomar el lanzamiento, ¿sí? Y make si hablo de convertir el lanzamiento, ¿sí? Esta es una distinción importante, porque a veces por ahí nos sale decir más make, y make es, bueno, por ser convertir. Si estoy hablando, no sé, en un entrenamiento, y yo le digo a un jugador, no es lo mismo si yo le digo andá allá y tomá 10 lanzamientos que andá allá y convertí 10. ¿Sí? Porque por ahí tarda, no sé, tarda un poco más. Entonces, es importante saber esa diferencia entre uno y otro. Aparte, suena hasta casi un poco agresivo, ¿no? Esto de decir, andá allá y mete la pelota, ¿viste? Es tomar el lanzamiento, ¿no? Después va a estar en vos si convertís o no. Después, para dirigirme hacia un lugar, voy a hablar de go o get. Y para cambios de dirección o movimientos con dribbling, voy a hablar de make. Bueno, ahora les muestro bien cómo. Bien, arranquemos con justamente los cambios de dirección o movimientos con dribbling. Les decía que el verbo utilizar era make. Entonces, para utilizarlo hablaríamos de, por ejemplo, vuelvo a lo mismo, no agrego el sujeto acá porque por ahí quiero dar una orden, ¿sí? Si no estuviera dando una orden, tengo que usar el sujeto, ¿sí? Si por ejemplo estoy describiendo una acción, estamos haciendo una sesión de video y estoy viendo que un jugador hace un movimiento, bueno, ahí sí diría, no sé, vamos a tomar alguna posición, the shooting guard makes a, bueno, y sigo con esta estructura, ¿sí? Pero acuérdense que eso de mencionar al sujeto solo lo voy a hacer describiendo cosas. Cuando doy órdenes, no hace falta que use el sujeto. Entonces, a un jugador entonces le podría pedir make a o de, ¿sí? El tipo de movimiento, y por eso acá pongo una lista, hay más, o sea, puede haber más, esto no es una lista cerrada, sino que es una idea de que podría ser cualquiera de todos estos, y luego move, ¿sí? O sea, hace un movimiento de crossover, sería la traducción más literal, nosotros quizás no lo decimos exactamente así, ¿sí? Pero esta sería la estructura, sería como un poco la fórmula. Yo siguiendo esto no le voy a estar errando. Entonces, voy por partes. Make, ya dijimos, bueno, que era el verbo utilizar. A o de es el artículo. Siempre los sustantivos singulares van a requerir un artículo, ¿sí? En inglés, y voy a tener a, que es un, y de, que es el, ¿sí? O sea, hay una distinción entre el artículo definido y el indefinido, ¿no? El indefinido sería a, porque no sé, o sea, porque es un movimiento el que él le salga, al que el jugador le salga, y si hablo de, es un movimiento un movimiento que ya conocemos ambas partes, un movimiento al que quizás ya me referí antes. Por ejemplo, hagamos de cuenta que yo estoy dando un ejercicio y ya expliqué que, no sé, que iban a hacer un cambio frontal, ¿no? Que iban a jugar este cambio, ¿no? El cambio frontal. Entonces, primero explico el ejercicio y después alguien me hace una pregunta y medio que lo vuelvo a explicar, y ahí sí podría, la segunda vez que estoy mencionándolo, ahí ya digo, and then you make the crossover move, por ejemplo. Y acá ya sí sería de, ¿por qué? Porque ya lo mencioné antes, ¿sí? No sé si se entiende el concepto, pero bueno, es muy parecido a lo que hacemos en español con un y el, ¿sí? Lo que pasa por ahí, en español usamos mucho el para todo. Entonces, la mayoría de las veces en inglés, para que les quede un poco como regla más clara, va a ser a, ¿sí? Make a crossover move, ¿sí? Va a ser raro que hablemos de. Bien, entonces tendríamos, por ejemplo, make a crossover move. Acuérdense que crossover entra dentro de las reglas que mencioné en el primer módulo, que era esto de que si es un sustantivo compuesto, porque esta palabra está compuesta por las palabras cross y la palabra over, ¿sí? O sea, cross sería el verbo, over sería una preposición. Entonces, el énfasis lo pongo en la primera sílaba, crossover. ¿Sí? Nunca va a ser hacer un crossover, como decimos a veces en español, que ponemos el acento ahí por cualquier lado. Crossover, ¿sí? Make a crossover move, make a behind the back move, que sería un cambio por la espalda, un cambio por detrás. Make a between the legs move, un cambio entre las piernas. Make a spin move,
sería un cambio, un giro. Y también después puedo combinar con otros componentes, como por ejemplo, make a one-handed between the legs move, ¿sí? Que sería un cambio entre las piernas, pero un cambio que realizo con una sola mano en su totalidad. O sea que cuando inicio el cambio, cuando inicio el movimiento, lo empiezo con una mano y esa misma mano es la que recibe la pelota luego de pasar entre las piernas. Sí, creo que todos se ubican y creo que conocen ese movimiento, ¿no? Pero bueno, eso lo diríamos de esta manera, one-handed between the legs move. Siempre la cantidad de manos que utilizo para un gesto técnico va antes que el tipo de gesto técnico, ¿sí? Ahora cuando veamos pases van a ver que va a pasar lo mismo, ¿sí? Make a step back move sería, bueno, hacer el paso hacia atrás, el movimiento de paso hacia atrás con, perdón, con justamente desde el drilling, ¿sí? Bueno, para tomar un lanzamiento seguramente. Make a sham god move, que ese sería el latigazo, es el equivalente en inglés al latigazo, el movimiento ese que popularizó Manu Ginóbili de soltarla con una pelota y tomarla con otra, que bueno, que a su vez, o sea, no es que lo inventó él, pero quizás sí se popularizó con él. En inglés se le dice sham god a este movimiento, porque en inglés, o sea, en Estados Unidos se había popularizado más con un jugador de streetball que lo hacía y bueno, se llamaba sham god o se apodaba sham god, así que sale de ahí. Y después tenemos también, por ejemplo, make a counter move. ¿Sí? Counter también entra, fíjense que es como center, acá la T no la pronuncio, para ir más rápido, se pronuncia de esa manera, counter. ¿Sí? Counter es, o sea, counter seguido de move sería como un contramovimiento, o sea, un movimiento en respuesta a otra cosa. ¿Sí? ¿Qué sería esto? Que, por ejemplo, no sé, si un jugador se tira a robarme la pelota, yo haría un counter move, ¿no? Le digo, usa o sea, este movimiento como counter move, ¿sí? O make a counter move, ¿sí? O sea, hace esto para contrarrestar esto otro que te están haciendo, ¿sí? Ese sería el significado de esa palabra. Esta fórmula también va a servir para cualquier movimiento con cualquier otro nombre, ¿sí? Esto lo dejo acá más que nada porque si el día de mañana aparece un movimiento nuevo, porque el básquet saben que está en constante evolución y de hecho hay movimientos que por ahí hoy se hacen y quizás hace 20 o 30 años no, o no tenían un nombre o lo que sea. Si el día de mañana aparece un movimiento nuevo, se puede, o sea, va a encuadrar dentro de esto que les estoy poniendo acá. O sea, no importa qué nombre tenga eso. Hagamos de cuenta que, no sé, que el día de mañana existe no sé, el BHI Move, porque acá, no sé, Renzo inventó un movimiento y le puso BHI. Perdón, Renzo, me tomo esa licencia. Y sería make a, no sé, bueno, BHI Move, ¿no? Si lo decimos en inglés. ¿Sí? Entonces sería de la misma manera, con la misma estructura. ¿Sí? Por eso dejo esto un poco como fórmula para no, digamos, para decirlo de manera correcta, independientemente del movimiento que yo quiera. De hecho, hay muchos más. Obviamente, esto no es una lista definitiva ni mucho menos. Bien, con respecto a los cortes, y ahora sí vamos a ver distintos tipos de cortes, que por ahí en esto tenemos, por ahí, bueno, tenemos bastantes conceptos. Tendremos la palabra, por ejemplo, make, perdón, eso estoy viendo, a ver, perdón, pero me acaba de sonar eso, no sé si se escuchó, tenía el WhatsApp abierto. Les decía, perdón, para los cortes también sería make, ¿sí? Como les había mencionado, entonces sería make a, también, por lo general va a ser a más que d, tomen esa costumbre. Make a backdoor cut, ¿sí? Flare cut, shallow cut, UCLA cut, V cut, L cut, zipper cut, Iverson cut, baseline cut, shuffle cut, ¿sí? Voy uno por uno con estos porque los puse por separado y de hecho estos se los dejo también. Para los cortes, ¿sí? Hago un breve repaso de los tipos de cortes. Seguramente muchos ya lo conozcan esto, pero bueno, por las dudas los puse por acá, por separado en un PDF, después se los envío. Bien, tenemos acá, este que tenemos acá a la izquierda, sería el backdoor cut, ¿sí? Entonces le diría al jugador, please make a backdoor cut, ¿no? Sería una puerta de atrás, ¿sí? Quizás alguno le pueda llamar de otra manera, pero es este corte, ¿sí? En el cual yo precisamente corto por detrás del jugador que me está defendiendo, sobre todo cuando me defienden ahí de manera agresiva. Flash cut o simplemente flash va a ser justamente lo que en español, por lo menos en Argentina, en el español rioplatense, conocemos como flash, ¿sí? No sé si alguno tendrá otro nombre, pero bueno, es este movimiento que habitualmente hacen los grandes, ¿sí? Desde una parte más baja en la pintura hacia un lugar más alto. No hace falta que sea acá este punto al medio, puede ser también acá, o no, ni hace falta a veces que sea exactamente pisando la pintura, puede ser un poquito acá, más abierto. También sería un flash, que es ese movimiento repentino desde una posición más baja a una posición más alta en la cancha. Después tenemos este corte que sería un baseline cut, esto que está haciendo acá el escolta, ¿sí? Que sería un corte por
línea de fondo. Eh, Obviamente puede recibir antes, o sea, puede hacerlo hacia el aro, ¿sí? No es que tiene que cortar de un lado hacia el otro, pero bueno, también podría ser, si llega a hacerlo de un lado hacia el otro, cortando por línea de fondo, mientras cumpla con ese requisito, sería un baseline cut, ¿sí? Ya se acuerdan que habíamos hablado de que baseline era la línea de fondo. Después tenemos el UCLA cut, que es lo que conocemos como corte UCLA. La única aclaración que hago acá, el corte bastante conocido, es que en inglés sí hay que deletrar esta sigla, ¿sí? No la pueden pronunciar así de corrido como hacemos en español, que en vez de letrarla le decimos UCLA, por lo menos en Argentina. Así que es UCLA, ¿sí? UCLA cut. Después tenemos perdón, esto, bueno, mala mía, acá me estoy dando cuenta que no lo escribí bien. Esto sería el corte zipper, ¿sí? También muy conocido por todos, sería zipper cut, ¿sí? Este que está acá a la derecha sería shallow cut, que es un corte superficial, le pongo entre comillas, porque no es un nombre oficial. Lo que pasa es que shallow es literalmente superficial. Ese es el significado de la palabra. De hecho, se usa también para otros aspectos. Por ejemplo, cuando uno habla de una persona superficial, también sería a shallow person, por ejemplo. ¿Sí? Una persona que solo se fija en lo exterior. Bueno, en este caso, este corte que se llama shallow cut es un corte en el cual yo no piso la pintura, ¿sí? Es un corte en el cual yo paso así, ven, justamente por encima de la pintura, y por eso es esto de superficial, ¿no? Por eso esto de shallow, ¿sí? La verdad que no sé si alguien tiene un nombre para esto en español, que no sea este nombre que es medio raro, eh, es bienvenido, ¿sí? Pero bueno, este tipo de cortes se hace mucho, por ejemplo, contra zona, en algún que otro sistema también. Me acuerdo que Bahía Basket jugaba uno así hace unos años, que pasaban hacia un lado y hacían este corte para terminar dando la vuelta, y justamente que el jugador que estaba acá lo hacían al revés, desde el eje hacia 45 grados del lado izquierdo, para que el base que arrancaba en el eje fuera el que le ponía el pase al jugador interno, que era Johnson, si mal no recuerdo. Así que bueno, en algunos sistemas también está eso, pero bueno, se ve mucho más quizás en ataque contra zona, ¿no? Porque es un corte como para pasarle por detrás al jugador que se para acá en la primera línea de la zona. Después tenemos el flare cut, que sería el corte flare. ¿Se acuerdan? La otra vez lo mencioné, es de estos cortes de estos nombres que no tienen traducción, uno a uno en español, ¿sí? No queda otra que llamarle de esta manera, corte flare, que es un corte en el cual un jugador se aleja de la pelota apoyado sobre un bloqueo, ¿sí? O sea, cada vez que hay un corte flare es porque hay un bloqueo flare, ¿sí? Eso sépanlo. O es la regla, es la condición, y ahora les voy a decir qué pasaría si el 5 no está acá, porque tendría otro nombre. Y después pongo acá uno que siempre, un corte por el cual siempre me preguntan mucho, porque es muy parecido al flare. A ver, bueno, el corte es el Iverson cut, también se le puede llamar AI cut, porque justamente son las iniciales de Allen Iverson, de ahí sale el nombre porque era una acción que se jugaba mucho con Allen Iverson en aquella época, cuando él jugaba. Yo en español le digo corte Iverson porque, bueno, justamente trato de respetar lo más posible el nombre original. La diferencia entre uno y otro, porque también es un corte en el cual uno se termina alejando de la pelota, es que habitualmente el jugador no inicia ya lejos de la pelota. O sea, mejor dicho, más que lejos de la pelota, en este caso inicia de un lado de la pelota y termina sobre el otro. ¿Sí? Por eso acá pongo esta distinción bien clara con el jugador acá parado sobre el eje, el jugador con pelota, el 1, para que se entienda que si pasa así de un lado al otro, ese sería el Iverson cut. Después es cierto, ¿qué pasa si el 1 está acá donde tengo el mouse? Y bueno, ya es como que empieza a ser más difusa esa línea entre uno y otro. Así que yo diría que son similares, pero bueno, la diferencia entre uno y otro es que este quizás puede ser también en otros lugares de la cancha, porque puede hacer un flare de acá de 45 hacia la esquina, y normalmente el Iverson va a ser así de un costado de la cancha hacia el otro. De hecho, Iverson, si mal no recuerdo, arrancaba un poquito más acá, perdón el dibujo, pero no tengo mousepad y lo estoy apoyando donde puedo. Arrancaba más por acá y hacía una cosa así, y terminaba recibiendo acá abierto, ¿sí? Pero fíjense que se cruzaba de un lado hacia el otro. Ese era como el corte Iverson original. Hoy quizás se está jugando mucho más de esta manera, ¿sí? Arrancando acá alto y cruzándose a lo largo de toda la línea de 3 puntos, ¿sí? Pero bueno, ese sería el corte Iverson. También siempre apoyado, o normalmente apoyado con un bloqueo. O a veces también dos. Lo que pasa es que por ahí si hay dos, algunos le llaman double Iverson, ¿no? Como Iverson doble, una cosa así. Bien, después, este ya lo teníamos, baseline cut. Dive sería esta acción de hundirse,
¿sí? Como pongo acá, que es la acción que juega el 5, muchas veces llegando, ¿sí? Llegando desde la transición de defensa-ataque para meterse en la pintura, es esta acción de arrancar alto para luego terminar bajo, ¿sí? Acá sí hago una aclaración, esto no entra dentro de las fórmulas que estábamos utilizando, porque no se le llama dive cut por ahí, sino que es más bien un verbo en este caso. ¿Sí? Por eso acá el ejemplo lo dejo para que quede bien claro. Yo acá en este caso diría the center dives to the paint. ¿Sí? Siempre que me dirijo hacia un lugar voy a usar to. ¿Sí? Para decir hacia voy a usar to. Acuérdense que paint, habíamos dicho que era pintura, entonces the center dives to the paint. ¿Sí? O sea, el pivot se hunde hacia la pintura. ¿Sí? O cae hacia la pintura, por ahí diríamos. ¿Sí? Hundirse o caer sería la alternativa, ¿no? En español. Bien, después tenemos también V-cut, que sería el corte en B, también creo que muy conocido por todos, y una variante que a veces se escucha mucho en inglés, que tiene más que ver por ahí con la disposición de la defensa, va a ser el L, perdón, no sé por qué, no guardé, yo creía que lo tenía hecho en una versión final. Lo corrijo acá sobre la marcha, esto es el corte en L, ¿sí? L-cut. Quédense tranquilos que después cuando le mande el PDF me aseguro que sea una versión final, una versión correcta. O sea, un corte en L, ¿por qué? Porque obviamente el dibujo que yo hago con el corte va a ser este que estoy haciendo acá, ¿sí? Entonces se asemeja a una L, ¿sí? Entonces ese va a ser un corte en L. Es raro pedirlo desde la ofensiva, por ejemplo tiene más que ver con una lectura, con que por ahí le están defendiendo a este jugador así, cara a cara, ¿sí? Entonces este jugador para desmarcarse va a hacer este tipo de corte, ¿sí? A veces por ahí también se hace contra la zona. Y en ese sería el corte en L, ¿sí? Ahí más o menos tenemos cubiertos por lo menos los cortes más básicos. Después tenemos algunos otros movimientos sin pelota. Perdón. Sí, estoy viendo, bueno. Este que tengo acá sería el shuffle cut, ¿sí? Que es el corte en diagonal, arrancando alto, ¿sí? Esa sería la distinción entre este y el que tengo acá a la derecha, ¿sí? El que está a la derecha podríamos llamarle diagonal cut, ¿sí? Y la diferencia justamente es que este es shuffle, ¿por qué? Porque esto pertenecía a la ofensiva, bueno, a la ofensiva Princeton, la ofensiva shuffle también se le llamaba, ¿sí? Y el corte cuando viene normalmente desde acá, cuando es realizado desde la línea de 3 puntos hacia abajo, ahí sí va a ser shuffle, ¿sí? Cuando es un corte más cortito, porque el sentido es el mismo, es en diagonal también, pero es un poco más corto, normalmente más jugado por jugadores internos. Esto va a ser un diagonal cut. Diagonal se escribe exactamente igual que en español, ¿sí? Como escribimos diagonal, ¿sí? Así que no va a haber problema con eso, después se los mando bien en el PDF para que les quede, ¿sí? Pero esa sería la diferencia entre uno y otro, ¿sí? Y después tenemos algunos, lo que en Argentina llamamos comportamientos o algunos movimientos de acuerdo a qué hace el jugador con pelota, ¿sí? En este caso, por ejemplo, podemos hablar, si un jugador, esto se da mucho en este tipo de acción, por eso acá tuve que armar algo un poquito más elaborado, que sería un pick and roll, ¿sí? Tenemos este pick and roll acá, jugado por la escolta, cuando el jugador rompe hacia el aro, avanza, progresa, y el jugador ya, el 5, ya hizo la caída. Si el jugador que está acá en la esquina hace un corte de alguna manera como siguiendo la trayectoria del balón, porque también termina yendo en esa dirección, ¿sí? Sería un chop cut, ¿sí? Sería, la definición por ahí en español podría ser corte que siga el balón y va en dirección hacia el aro, ¿sí? Si buscan chop cut van a encontrar videos de esto, pero básicamente esa sería la definición. O sea, también lo podría hacer con otro ángulo, no hace falta que arranquemos siempre en la esquina, pero sí se da mucho, o sea, las veces que se da por ahí ocurre mucho en situaciones así desde el pick and roll. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente vuelve a tener que ver con la defensa. Normalmente el defensor del 3, en este caso, quizás va a iniciar a esta altura, va a iniciar soltándolo y se va a terminar metiendo acá, se va a terminar comprometiendo un poco con el jugador que hace la caída, ¿sí? Como para frenar esa caída o estorbarlo un poco, y ahí es donde al jugador, bueno, al alero en este caso, le queda ese espacio como para hacer este corte. Entonces, para cuando el defensor de 3 quiere volver a tomarlo, ya está en carrera y es muy difícil tomar a ese jugador. Obviamente requiere un muy buen timing, porque si no también se te juntan los 3 jugadores, pero bueno, ese corte existe y tiene ese nombre, chop cut. Después tenemos también lift, que sería esta acción ahí de subir para mejorar el uso de espacios. Esto sería muy similar, y por eso de hecho dibujo una situación similar a propósito, que es básicamente cuando le pido a un jugador que suba, o sea que si está acá en una posición más baja y le pido que suba para
dar un ángulo de pase o para castigar una defensa que justamente se está metiendo, como acabo de explicar, en esta misma acción de pick and roll. Bueno, eso sería lift, ¿sí? También esto ya es verbo en este caso, entonces, ¿cómo lo utilizo en un ejemplo? The small forward lifts to the wing, sería en este caso, ¿sí? O sea, el alero sube hacia 45 grados, ¿sí? Después, de manera similar, cuando el jugador hace un movimiento a la inversa, o sea, cuando arranca una posición más alta y se dirige a un lugar más bajo, que no es la pintura, porque habíamos dicho que si un jugador cortaba hacia la pintura, podíamos decirle dive. En este caso sería drift. Van a ver que lift, lo tengo acá, ¿no? Lift es alzar, drift sería alejarse, ¿sí? O en este caso, como de alguna manera, es como si lo empujara el jugador, ¿sí? Entonces, la acción de alejarse del balón cuando hay un rompimiento, ¿sí? Típica acción que nosotros, bueno, que jugamos mucho cuando hablamos de romper y descargar, drift sería ese nombre, ¿sí? Lo que está haciendo el 3 acá, ¿sí? El ejemplo, entonces, en una oración de esto sería the small forward drifts to the corner, ¿sí? Bien, y después tenemos también movimientos sin pelota, por ejemplo, en salidas de bloqueos, ¿sí? Si bien no me voy a meter ahora con qué tipos de bloqueos utilizamos, en este caso hablaríamos de come off para un jugador que sale de un bloqueo indirecto, ¿sí? O sea, un jugador que hace un movimiento, es un movimiento sin balón, pero apoyado sobre un bloqueo, entonces en este caso es come off el verbo. ¿Sí? Esto vuelve a ser un phrasal verb. ¿Se acuerdan que yo hablé de los phrasal verbs? Bueno, fíjense que es de nuevo un verbo compuesto por dos partículas, un verbo y una preposición, la preposición of en este caso. ¿Sí? Un ejemplo de esto también en presente simple, uno sencillito, es the shooting guard comes off the screen. ¿Sí? Ven acá el 2 saliendo a través del 5. Después, ya si el jugador enrula, ya hablando de cuestiones quizás un poco más finas de cómo atacamos esta situación, bueno, en Argentina decimos enrular, no sé, en España dicen rizar, creo, o hacer un rizo, en Argentina por ahí hablamos de enrular o hacer un rulo, no sé cómo le llamarán esto en otros lugares. Acá en México, por ejemplo, hablan de curl directamente, o sea, lo dicen en inglés, ¿sí? La palabra es esa, curl, ¿sí? Suena, o sea, es una letra U, pero la pronunciación es similar a la de una E, de alguna manera, para los hispanohablantes, curl, ¿sí? Y el ejemplo, bueno, también en presente simple sería the shooting guard comes off the screen and curls to the basket. ¿Sí? O sea, enrula hacia el aro. ¿Sí? Cuando hago eso, por lo general en defensas, cuando me defienden seguidor. Y de la misma manera, si el defensor corta el bloqueo y quiere pasar por arriba, por eso acá sí grafico toda la acción para que se entienda, ¿sí? Cuando yo le pido a un jugador que se aleje, que se abra en la salida de un bloqueo indirecto, eso sería fade. ¿Sí? Esa acción, la de la salida en un bloqueo, en la que me termino alejando de la pelota, sería fade. El ejemplo sería the shooting guard comes off the screen and fades to the corner. ¿Sí? O sea, el escolta sale del bloqueo y se abre hacia la esquina. ¿Sí? Bien, ¿tengo ahí alguna pregunta? Ah, no, esto no sé qué es. Bien, vuelvo a esto. Bien, los cortes serían esos, entonces ahí creo que cubrí prácticamente la mayoría. No sé si creo que no me quedó ninguno afuera. Traté de hacer mi mejor esfuerzo porque no me quedé ninguno afuera. Bien, vamos con pases. Con los pases, la estructura para hablar de, bueno, para mencionar la acción de pase, el verbo habíamos dicho que era make, así que sería muy similar, make a, y acá tenemos, bueno, distintas opciones para hablar de distintos tipos de pases. ¿Sí? Estas dos primeras opciones, one-handed pass y two-handed pass, son adjetivos para pass que hablan de con qué mano se ejecuta. O sea, un pase con una mano sería one-handed pass, make a two-handed pass sería hacer un pase con dos manos. Después también podemos hablar de la técnica de pase. Por ejemplo, make a chest pass, chest es pecho, o sea, sería un pase de pecho. Make a behind the back pass sería un pase de faja. Over the head u overhead, las dos están admitidas. Sería un pase sobre la cabeza, pase por sobre la cabeza. Después tenemos también distintas opciones con respecto a cuál es la trayectoria de la pelota o qué movimiento hace la pelota. Por ejemplo, make a bounce pass sería hacer un pase de pique. ¿Sí? Make a lob pass sería un pase bombeado, un pase volado, no sé cómo le llamará a cada uno. Skip pass, ahora lo voy a mostrar porque esto ya es parte del pase táctico. Boomerang también, make a boomerang pass. Y después también puedo combinar, ¿sí? La cuestión esta de con cuántas manos ejecuto el pase y algún otro adjetivo. Por ejemplo, make a one-handed bounce pass. Eso sería hacer un pase de pique con una mano. ¿Sí?
acá lo único que vuelvo a aclarar, ¿sí? Como habíamos dicho hoy, que hablamos de los movimientos con drilling, si yo menciono con cuántas manos ejecuto ese movimiento y luego el tipo de movimiento, en este caso un bounce pass, un pase de pique, sería siempre, el orden sería siempre este, ¿sí? Que con una mano, esto de hacerlo con una mano va antes que el tipo de pase, ¿sí? O sea, make a one-handed bounce pass y nunca diría make a bounce one-handed pass, ¿sí? Suena raro, suena mal en inglés. En inglés los adjetivos tienen un orden, tienen una jerarquía que ahora, o sea, quizás no viene el caso, sí les digo esto, quédense con esto, porque también después nos podría pasar, por ejemplo, con bandejas, ¿sí? Si yo hablo de make a one-handed layup, no hacer una bandeja con una mano, también sería, siempre one-handed iría antes que el tipo de bandeja, ¿sí? Bien, paso un poco a tipos de pases tipos de pases tácticos, ¿sí? O sea, al margen de la técnica de pase, ¿no? De hecho, algunos mencionábamos, hablamos de chest pass, bueno, hablamos de one-handed pass, ¿no? Hablamos de distintos tipos de pases, vamos a pases en situaciones de juego, ¿sí? Porque también tienen distintos nombres según qué acción se está jugando. Acá, por ejemplo, en el primer cuadro, el cuadro de la izquierda, tenemos post feed, ¿sí? Un post feed es un pase al poste, bueno, al poste, en realidad en general, no importa si es poste bajo, medio, alto, ¿sí? Hablaríamos de post feed. Post-feed, como tantos otros sustantivos en inglés, se puede verbalizar. Entonces, les pongo un ejemplo con el sustantivo verbalizado, o sea, convertido en verbo, ¿sí? Y bueno, también siempre voy a poner un tiempo verbal y aclaro cuál, más que nada para el que quizás no se maneja tanto con los tiempos verbales en inglés. En este caso, para este cuadro, para esta acción, diría the point guard feeds the post, ¿sí? Puedo hablar de feed como verbo, que es un verbo, de hecho, o sea, también se usa en otros contextos, y es alimentar, ¿sí? O sea, sería como el base alimenta al poste bajo, una cosa así. Creo que en español, por lo menos yo no lo utilizo de esa manera, pero bueno, pero sería literalmente eso, ¿no? Alimentar el poste. Después, si hago una descarga, hablaría de kick, ¿sí? Normalmente vamos a hablar de kick, bueno, de kick out, ¿sí? O sea, de dar la descarga hacia afuera, ¿sí? Si bien es un poco casi redundante, porque la mayoría de las descargas van a ser hacia afuera, pero bueno, kick como patear, se utiliza un montón en inglés esto, y bueno, es esa la palabra, o sea, no tengo una explicación más allá de que es esta y es la correcta, o sea, no tiene nada que ver con la patada en sí, pero bueno, es quizás la primera referencia que se nos viene a la cabeza, que kick es patada. En este caso, kick va a ser descarga, o sea, kick en una cancha de básquet va a ser una descarga. ¿Sí? Un ejemplo con el sustantivo verbalizado, de nuevo, ¿sí? Lo convierto en verbo, kick, que se va a decir exactamente igual. The shooting guard kicks the ball out to the power forward, ¿sí? Y acá hago una aclaración. Normalmente vamos a tener que mencionar a la pelota acá, cuando mencionamos kick. Entonces vamos a decir, the shooting guard kicks the ball out to the power forward, como le dije. También puede ser, the shooting guard kicks it out to the power forward. Como si yo dijera, el 2 se la descarga al 4. Fíjense lo que hice en español. Yo dije se la descarga, yo nunca dije que descarga. Pero todos, por una cuestión obvia de que estamos en un contexto de básquet y estando en una cancha, todos entendemos qué es lo que descargamos. Lo único que circula por la cancha, que es la pelota. Entonces, en inglés ocurre exactamente lo mismo. Así que no hace falta que siempre mencione la pelota. Sí puedo reemplazarla, porque si se acuerdan, les dije, no vamos a tener sujeto tácito en inglés o algo así, entonces sí tenemos que mencionar acá como pronombre it, ¿no? The shooting guard kicks it out to the power forward, ¿sí? Diría una cosa así, ¿sí? Después tenemos también todo lo que son los reversos o la reversión de balón, van a ser swing, podemos hablar de swing o reverse pass, ¿sí? Un ejemplo con el sustantivo verbalizado sería the small forward, ¿no? Acá el 3, the small forward is swinging the ball to the shooting guard, ¿sí? Acá en este caso en presente continuo, o the small forward is making a reverse pass to the shooting guard, ¿sí? Esas son dos opciones para hablar de esto, ¿sí? Swing, yo creo que uso un poco más swing por una cuestión de que es más práctica, si se fijan, por ahí es una palabra, bueno, es monosilábica, es fácil de pronunciar, no hay ninguna complejidad, así que si se pueden acostumbrar a decir swing en una cancha, se usa bastante también. Después tenemos también el pase boomerang, ¿sí? Que es este pase que uno normalmente va a utilizar para atacar un mismatch, ¿sí? Acá lo traté de graficar de esa manera, ¿no? El 5 que defiende el 2,
el 2 que hace un pase al 1 como para que el 5 se relaje un poco, que es como casi la acción por instinto que hace cualquier jugador, sobre todo cualquier jugador grande, ¿no? Defendiendo a un chico, porque va a tender a querer proteger la pintura y sobre todo va a estar incómodo en una posición baja. Y luego, acto seguido, el 1 le devuelve la pelota rápido, por eso de boomerang, porque va y viene el pase, ¿sí? Por eso es una situación táctica, y eso se dice boomerang pass, ¿sí? Esto se usaba mucho, bueno, se ve mucho en el básquet más moderno, quizás se viene utilizando bastante, algunos equipos lo vienen jugando bastante. Un ejemplo de esto sería, de nuevo, the point guard makes a boomerang pass to the shooting guard, ¿sí? Después tenemos también un pase desde adentro hacia afuera, no tanto hablando de una descarga, si bien cuando hago una descarga también puedo usar esta estructura, hablo sí puntualmente de esta situación, la de una descarga que viene de un jugador que está jugando en el poste bajo. Acá hablaría de pass out, ¿sí? Sería pase desde dentro hacia afuera, ¿sí? Entonces acá diría the center makes a pass out to the shooting guard, ¿sí? Un ejemplo con el sustantivo verbalizado, ¿sí? Sería the center is making a pass out, ¿sí? Perdón, bueno, lo voy a tener que corregir este también. The center is passing out, ¿sí? Después les pongo el ejemplo como corresponde, ¿sí? Los pases muchos se van a poder verbalizar, ¿sí? Sí, el que tengo a la derecha lo puse bien, bueno, después se los corrijo. Bien, si tenemos este pase, el que tenemos acá a la derecha, sería un skip pass, ¿sí? Que sería el pase, bueno, a veces también, en español, a veces hablamos de hacer un skip pass porque también no tiene que ser una traducción 1 a 1 en español. Pongo sí esta definición como para explicar de qué pase se trata, sería el pase en el cual yo me salteo a un jugador en el medio, es decir, omito el pase más próximo, ¿sí? O sea, acá tengo el 1, el 2 es el pase más cercano, y se la paso al 3, bueno, ese sería un skip pass, creo que ese concepto lo tenemos todos, en inglés se dice de esa manera. Los ejemplos serían the point guard, en este caso en pasado, lo puedo decir, the point guard made a skip pass to the small forward, o si lo verbalizo acá sí, está bien hecho, the point guard skips it to the small forward. Fíjense que acá sí dije it, no dije skips the ball to the small forward. ¿Sí? Entonces, esta sería la otra manera de referirse al balón sin mencionar the ball siempre. ¿Sí? Después, alguno que otro más. Este pase que se da justamente en esta situación de pick and roll. ¿Se acuerdan que hoy hablamos del movimiento que hacía el 2 sin pelota? Bueno, ahora tenemos también este tipo de pases de lo táctico. Este sería un snapback pass, ¿sí? Que es el pase al lugar donde yo me encontraba. Se utiliza mucho esta acción puntual, la de un jugador que hace el pase a 45 en una descarga desde el pick and roll. ¿Sí? Esto lo pongo porque es casi, bueno, es donde más se ve quizás este tipo de pase. Y es por lo mismo que hablábamos hoy, por la ayuda que hace el jugador que defiende al 2. Pero bueno, el espíritu sería esto, de pasar al lugar donde me encontraba. Porque alguno me va a decir, bueno, pero el 1 no se encontraba acá donde la pasó exactamente. No, pero es más o menos el área donde se encontraba. ¿Sí? Es un poco el espíritu. De hecho, el 1 podría haber arrancado acá también, pero como concepto es pasa al lugar donde me encontraba, bueno, snapback pass, ¿sí? O sea, la paso, por general la técnica va a ser con una mano, muchas veces un poco bombeado el pase como para evitar que el defensor de 2 me corte el pase, ¿sí? Sería ese tipo de pase. Revisa ahí que tengo alguna pregunta. Ah, perfecto. ¿La conectividad de internet muy mala? ¿Se escucha muy mal? No, se escucha bien por acá, Ah, bien, perdón, me quedo más tranquilo, ¿no? Porque acá normalmente tengo muy buena señal. Bien. Perdón, sigo con otro pase más. Pase extra, este también lo conocemos todos, se dice extra pass, que creo que no habría no habría mucho para aclarar acá. Este es el que hace el 3 al 4, lo conocemos todos. Un ejemplo sería the small forward makes an extra pass to the power forward. Fíjense que acá de nuevo tenemos el A. Bueno, esto no se lo mencioné, un artículo el artículo indefinido, el artículo A, cuando precede a una palabra que empieza con vocal, va a llevar una N. ¿Sí? Eso se hace para no tener que cortar, para no tener dos vocales abiertas juntas, para no decir extra pass, ¿sí? Que suena raro. Entonces en inglés se dice an extra pass, y ven que de esa manera yo puedo ir un poco más rápido en mi pronunciación. ¿Sí? Entonces the small forward makes an extra pass to the power forward. Bien, después, teniendo esta misma situación, si yo hablo del pase del 2 al 3, ¿sí? Eso va a ser una hockey assist en inglés. ¿Sí? Esto no lo usamos en español, pero bueno, quizás merece la pena mencionarse más que nada por si lo escuchan alguna vez o si se lo quieren mencionar a alguien.
sería el pase de preasistencia. O sea, no lo mencionamos de esta manera, ¿no? Como asistencia de hockey. Pero bueno, tiene que ver mucho con la cultura americana, esto del hockey sobre hielo, ¿no? Bueno, y que es un deporte muy popular, y allá sí se hace esto de conectar dos pases. ¿Vieron? Si alguno vio hockey sobre hielo, vieron que se conectan muchas veces dos pases con el puck, con el disco, así de esta manera muy rápida. Bueno, creo que acá en español le decimos, yo por lo menos le digo el pase de preasistencia, no es lo que precede al pase que termina siendo el que va a dar la asistencia, ¿no? El pase que precede al pase que precede al tiro. Un ejemplo de esto sería bueno, me faltó perdón, claramente esto lo tengo que revisar de nuevo. The shooting guard sería en este caso, the shooting guard is making a hockey assist. O sea, es el pase del 2 al 3, no el del 3 al 4. Ese sería el pase extra. ¿Sí? Y después, si tenemos, por ejemplo, un pase de inicio del sistema ofensivo, hablaríamos de un entry pass. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos esta acción, ¿no? Una acción de cuernos, una acción muy conocida. Hablaríamos, por ejemplo, el ejemplo acá sería the point guard made the entry pass to the power forward. Acá fíjense que sí usé el artículo definido. ¿Por qué? Porque pase de inicio, pase de inicio del sistema hay uno solo. Y entonces siempre va a ser él. No, podría decir make an entry pass, pero es medio, o sea, es obvio que va a ser él. Si yo digo él, siempre todos sabemos a cuál nos vamos a referir porque es el único que hay. ¿Sí? Post entry perdón, si tenemos el pase de inicio hacia el poste, va a ser una palabra muy similar que sería un post entry, ¿sí? Entonces en ese caso diríamos the point guard starts the play with a post entry, ¿sí? Acá en este caso sí es un sustantivo, ¿sí? No lo podemos verbalizar en este caso, ¿sí? Hago esa aclaración. Si tenemos un pase de apertura, acá les pido disculpas, pero no tenía forma, por lo menos en el fast draw, de hacer un cuadro distinto a los demás. O sea, en este caso el sentido de la cancha debería estar al revés, pero no tenía manera de hacerlo con el programa. Solo me dejaba poner uno para todos, así que opté que porque este fuera el distinto. Sí, tenemos un jugador que toma un rebote y hace el pase de apertura, ¿no? El primer pase luego del rebote, ese sería el outlet pass, ¿sí? Sería el pase posterior a un rebote, el que da inicio a un ataque. En este caso podríamos ponerlo como ejemplo, no en una oración. The center made the outlet pass to the point guard, ¿sí? Hablando en pasado, ¿no? Y después el último que sumo acá de los pases tácticos, tenemos el inbound pass. Este sería el saque, ¿sí? Que es bueno, esta parece una pavada, pero se usa mucho, sobre todo piensen en situaciones de tiempos muertos, que tenemos que hablarles a los jugadores y estamos, bueno, y obviamente vamos a iniciar con un saque después de un tiempo muerto, entonces muchas veces hablamos de quién es el sacador o le pedimos a algún jugador que sea quien haga el saque. Entonces en ese caso podemos hablar de esta palabra, inbound pass, sería the point guard made the inbound pass, ¿sí? Para esta acción, ¿no? El base hizo el saque, ¿sí? Estaríamos diciendo. Si quiero verbalizar el sustantivo, podría decir esto, ¿sí? The point guard inbounded the ball to the shooting guard. Acá siempre tenemos que mencionar a la pelota, de nuevo, ¿sí? The point guard inbounded the ball to the shooting guard, ¿sí? Acá sí no podríamos decir it. Inbounded it. Sí, suena raro. Sí, por ahí, o más que raro, suena un poco cacofónico, pero bueno. Bien, eso sería todo por lo menos por los pases tácticos. Después obviamente podremos hablar de distintos tipos de pases según la técnica. Bien, trato de ir cerrando, sé que vamos a estar ahora dentro de la hora. Bien, paso a los lanzamientos. Con los lanzamientos habíamos dicho que los verbos que colocaban, ¿sí? Los verbos que correspondían a los lanzamientos son take y make. En este caso, acuérdense que si era take a shot, va a ser tomar un lanzamiento, si es make es convertirlo. De nuevo, tenemos a y de. Nuevamente, lo que más vamos a usar va a ser a. Y después tenemos distintas clasificaciones de lanzamientos. Por ejemplo, tenemos short range shot, mid range shot, long range shot. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del rango de tiro? Esto iría acá, iría antes de shot, la palabra shot, que es lanzamiento. También podríamos decir take a pull-up shot. Pull-up shot es el lanzamiento desde el drilling. Spot-up shot es el lanzamiento desde el pase, el lanzamiento desde descarga. Acuérdense, de nuevo, que si tenemos sustantivos compuestos como estos, ¿sí? Voy a siempre utilizar o enfatizar la sílaba tónica en la primera partícula, en este caso pull-up y spot-up, ¿sí? Eso con respecto a lo que es pronunciaciones, ¿sí?
take a free throw shot, take a bank shot. Bank shot es el tiro con tablero, un lanzamiento con tablero, ¿sí? Que a veces por ahí lo puedo pedir para alguna posición en la cancha puntual. Take a hook shot, que sería un gancho, ¿sí? Y take a game like shot, que no es un... A ver, no hace alusión a ninguna técnica de lanzamiento, ni a ninguna referencia espacial con respecto al lanzamiento, pero sí es un tiro de partido, ¿sí? Es lo que en español por ahí le llamamos un tiro de partido, o sea, un tiro a velocidad de juego, un tiro, bueno, que se parezca lo más posible a cómo lanzamos en un partido. Entonces, eso lo decimos de esta manera. Ahí estas dos palabras unidas por un guión, game like shot, ¿sí? Bien, y después con respecto a lo que es los movimientos de dirección hacia lugares en la cancha, siempre y cuando no... Bueno, puede ser con la pelota, sin la pelota, normalmente va a ser más sin la pelota, porque con la pelota quizás tenemos otras herramientas para nombrar los rompimientos o ese tipo de cosas. En este caso hablaríamos de go o get como palabras más genéricas, y a lo mejor, por ejemplo, podríamos decir go to the, bueno, y cualquier lugar, ¿no? Acá sería, la última palabra sería, obviamente, alguno de todos los lugares que hoy estuvimos viendo. Fíjense que son, bueno, todos los que estuvimos mencionando hoy. Opposite corner, esta por ahí no lo habíamos mencionado hoy, pero obviamente va a ser la esquina contraria, ¿no? Que a veces también hacemos esas referencias, ¿no? Del lado contrario o algo así. Entonces le podemos decir a un jugador o a una jugadora, please go to the opposite corner, ¿sí? Una cosa así. Top of the key, ¿no? La parte más alta de la pintura, o sea, sería algo similar al high post o, bueno, o free throw line, ¿no? Todas las que estuvimos viendo. Después, con respecto a los bloqueos, tanto los bloqueos directos como indirectos, vamos a hablar de set. Ese va a ser el verbo que tenemos que utilizar. Nunca put, ¿sí? Les digo porque ese se le ha escuchado a muchos entrenadores muchas veces, y por ahí como en español hablamos de poner un bloqueo, entendemos que poner es put, que es verdad, en algunos contextos sí va a ser put, pero no por lo menos en este, o sea, no en inglés y hablando de bloqueos. En inglés va a ser siempre set, ¿sí? Nunca put. Put en inglés es literalmente poner algo sobre otra cosa, ¿sí? Como por ejemplo si yo, no sé, agarro este vaso y lo pongo acá sobre la computadora, bueno, eso ahí usaría put. En el caso de los bloqueos vamos a usar set. Entonces, set a ball screen, que sería un bloqueo directo, set a back screen, un bloqueo por la espalda, set a down screen sería un bloqueo vertical, ¿sí? También se le llama pin down, quizás alguno lo conozca con ese nombre. Set a flare screen, ¿no? Que es el bloqueo flare, este que habíamos mencionado hoy. Set a cross screen, que es el bloqueo horizontal, normalmente ese que se ejecuta dentro de la pintura, a veces entre grandes, a veces entre un chico y un grande. Set a shuffle screen sería el bloqueo este que hablábamos hoy, el bloqueo diagonal, ¿sí? Set a stack screen es para los bloqueos, para dos bloqueos juntos, un bloqueo stack. ¿Se acuerdan que el otro día habíamos hablado de esto? Que a veces le llamamos doble stack y en realidad está mal. Bueno, sería para un bloqueo stack, sería lo mismo, set a stack screen, set a flex screen, no un bloqueo flex. Bueno, ahí tenemos un corte más, y si quieren se los agrego también cuando se los mande, el corte flex, ¿no? Ese también por ahí no lo mencioné, también es bastante conocido. Set a step up screen, que es el bloqueo, ese bloqueo directo en el cual la espalda del jugador que bloquea va hacia la línea de fondo, ¿sí? Ese bloqueo con ese ángulo es un step up screen en inglés, ¿sí? Y después podríamos decir también será an elevator screen, acá sí no sería a, sino an, por este fenómeno que les decía que ocurre, que es que si yo tengo a seguido de una palabra que comienza con vocal, bueno, acá voy a tener que agregar una n después de la a, ¿sí? Set an elevator screen, ¿sí? El bloqueo ascensor, ese bloqueo en el cual dos jugadores están cerca pero no juntos, y cuando pasa el jugador que hace la salida se cierran. Algunos le llaman bloqueo ascensor, también he escuchado bloqueo guillotina, que también es un nombre válido si se quiere. Tenemos como excepción para los bloqueos, porque siempre son dos y no puedo hablar de un bloqueo, ¿sí? Y siempre venimos usando a o de. Staggered screens o staggered screens, cualquiera de estas dos versiones está bien. Son los bloqueos sucesivos o escalonados, ¿sí? Por ejemplo, bueno, agrego siempre un ejemplo como para que quede claro. When he receives, you two, o sea, cuando él recibe, ustedes dos, you two set staggered screens, ¿sí? O sea, sin el a o de. Bueno, de en realidad podría ser siempre y cuando ya haya mencionado esos bloqueos, ¿no? Bien, no hay problema si sigo un poquito, ¿no?
Si me extiendo un cachito, no me queda tanto más. Si no, avísame, Renzo, y más que nada por Sí, Cristian, no que hay ya debe estar problema. por ahí y me debe estar puteando o algo. Pero bueno, como lo No, no hay conozco, problema. me la va a dejar pasar. Bien, importante, detalles para correcciones, ¿sí? Sobre todo cuando estamos con entrenamientos. Es importante aprenderse las partes del cuerpo en inglés. ¿Sí? Son muy útiles cuando realizamos referencias sobre cómo hacer un gesto técnico. Cada detalle va a contar. ¿Sí? Acá una breve lista de partes del cuerpo, por lo menos las más básicas. ¿Sí? Obviamente esto no es anatomía, pero sí es importante a veces para hacer referencias en las correcciones. ¿Sí? Arm, brazo, forearm, antebrazo, leg, pierna, foot, pie, feet, pies. Es de estas palabras que tienen un plural de manera distinta a agregar una S, por eso lo agrego, ¿sí? Pies es feet, pie es foot, toe son los dedos del pie, que a veces se utilizan para la referencia esta de hacia dónde tienen que apuntar los pies eh, en un lanzamiento, por ejemplo, ¿sí? Se habla a veces de all toes to the rim o una cosa así, ¿no? Todos los pies hacia el aro, ¿sí? Rim es aro, creo que eso también de última le agrego hoy a las partes de la cancha. Hand, mano, finger, dedo, thumb, dedo pulgar, index, dedo índice. Menciono estos dos porque quizás son los que más, a veces también los que más, de los que más hablamos, sobre todo hablando de las correcciones del lanzamiento. Knee, rodilla, ankle, tobillo, head, cabeza, shoulder, hombro, hip, cadera. Obviamente si hablamos de caderas, ahí sí, hips con S, chest, pecho, back, espalda. ¿Sí? Ahí son bastantes referencias, pero bien básicas como para trabajar en un entrenamiento. Algunos verbos útiles para esto mismo, o sea, para hablar dentro de la técnica individual, en un entrenamiento. Podríamos hablar de lower, que es bajar, ¿sí? Please lower your dribble, por ejemplo, por favor, bajar el dribbling. Raise, como levantar o alzar. Raise your hand to contest the shot, ¿no? Levantar la mano para contestar el tiro. Put, habíamos dicho que era colocar, ¿sí? En este caso, por ejemplo, put your shooting hand underneath the ball, ¿sí? Que sería poner o colocar tu mano lanzadora debajo de la pelota. ¿Sí? Turn es girar. Por ejemplo, si yo digo turn your body this way a little bit more, o sea, gira tu cuerpo de esta manera un poquito más. ¿Sí? Bend es flexionar. Por ejemplo, si yo digo bend your knees a little bit more, o sea, flexiona un poco más las rodillas. Keep, mantener, que es una palabra que se usa mucho también en los entrenamientos. Por ejemplo, si yo digo keep your eyes up when you dribble, ¿sí? O sea, mantener la vista hacia arriba cuando dribleas, cuando la picas. Hago esta aclaración. En inglés se va a hablar de los ojos, eyes, ¿sí? Que eso también es una parte del cuerpo. Y en español hablamos de vista, ¿sí? Es una diferencia sutil, pero existe, no me pregunten por qué, pero bueno, son referencias distintas que usamos en uno y otro idioma, ¿sí? Así que en inglés, keep your eyes up. En español no diríamos mantener los ojos hacia arriba porque suena raro, sí, decimos mantener la vista hacia arriba, digo la vista alta. Speed up es acelerar, ¿sí? Speed it up now, por ejemplo, ¿no? Ahora acelera un poco, ¿no? Ahora acelera. Y slow down sería la contraparte, que es desacelerar o ralentizar, ¿sí? Por ejemplo, le podría decir a alguien slow down, don't rush, ¿no? O sea, desacelera, no te apures, ¿sí? Rush es apurarse. Y después algunos verbos útiles también, sobre todo hablando de los tiempos, de los comienzos y finales o continuaciones dentro de un ejercicio. Por ejemplo, podría ser start o begin para comenzar. Por ejemplo, you will begin this drill when I say go. O sea, ustedes van a comenzar o vos vas a comenzar este ejercicio cuando yo diga go. Stop o cease va a ser detenerse. Ok, stop dribbling, please. ¿Sí? O sea, por favor, dejen de picar. Continue es continuar. Please continue doing what you were doing. Por ejemplo, si, no sé, interrumpí a alguien y quiero que sigan haciendo, o no sé, dentro de una progresión de ejercicios, quiero que algo lo sigan haciendo, pero que le agreguen otra cosa, bueno, podría usar este verbo, continue. Y estos verbos que marcan el tiempo siempre les siguen verbos con terminación con ing, es decir, verbos, la forma del gerundio de los verbos, ¿sí? Entonces, si se fijan, yo dije acá, then please continue doing, ¿sí? O sea, el verbo es do, pero le agregué ing, stop dribbling, ¿sí? Le agrego ing. Bueno, acá no usé un verbo posterior a begin, así que en este caso no hay ing, pero si un verbo va a seguir a estos verbos que marcan tiempos, bueno, ese verbo va a tener que ir con ing, ¿sí? Independientemente del tiempo verbal que use, ¿sí?
Después también tenemos freeze, como congelarse. Por ejemplo, cuando yo quiero que los jugadores paren ahí donde están, que se queden como congelados, ¿no? Entre comillas, en la cancha, que nos pasa mucho, sobre todo cuando estamos corrigiendo táctica. Eso es congelarse, freeze, ¿sí? Por ejemplo, les podría decir freeze right there, guys, o sea, quédense ahí congelados, ¿sí? Y después algunos adjetivos o adverbios útiles, por ejemplo, higher, más alto, shoot the ball a little bit higher, lower es más bajo, dribble lower, please, more es más, do it one more time, ¿no? Háganlo una vez más, less es menos, this time I need less speed, esta vez necesito menos velocidad, faster, más rápido, go faster now, again es nuevamente, let's do it again from the top. Y después también tenemos algunas otras palabras, bueno, que son good, better, best. Bueno es la primera, good, esa creo que la conocemos todos, better es mejor que, es el comparativo, best es el mejor, superlativo, ¿sí? Cuando algo es lo mejor dentro de un grupo de elementos. Por ejemplo, si yo digo, that's the best way you can do it, esa es la mejor manera de hacerlo, ¿no? La mejor, ¿sí? Después de última, les dejo esto también como inquietud o para que lo busquen, ¿no? Comparativos y superlativos en inglés, como porque, a ver, esto se usa con todos los adjetivos, ¿sí? No es que solo para esto, pero estos quizás son los que más utilizamos en una cancha. Bad, worst y worst es lo mismo, es el equivalente, pero para lo malo, o sea, bad es malo, peor que es worst, y worst con la T al final va a ser el superlativo, ¿sí? Son esas tres opciones, ¿sí? Bien, eso sería todo, por lo menos lo que quería tocar por el día de hoy. Obviamente, si hay alguna duda, alguna pregunta sobre algo de esto que mencioné, o alguna otra cosa que por ahí no tenga que ver con esto, pero tienen esa inquietud, los invito a hacerlo. En el próximo encuentro vamos a tocar cuestiones de táctica colectiva, ¿sí? Vamos a hablar más de cuestiones de acciones colectivas, ¿sí? Así que bueno, como para separarlo un poco en distintas partes y que quede, por lo menos que sea un pantallazo. Como le digo siempre pueden buscar más cosas por otro lado, o, a ver, una cosa que hago mucho y siempre invito a todos a hacer cuando por ahí hacía estas clases, es tomen cualquiera de estas cosas, sobre todo alguna que no hayan visto, alguna que no conozcan. Supongamos que, no sé, acá yo, no sé, no conocía que era un elevator screen. Bueno, busquen elevator screen en YouTube, en algún lugar, en alguna red social, y van a ver que hay un montón de cosas, y también está bueno para seguir aprendiendo, para seguir profundizando, como le decía otra vez. Y a veces uno, al no tener la palabra que necesita, por ahí les pasa esto de que uno no sabe por dónde ir a buscar información nueva, por dónde encontrar, no sé, videos, por ejemplo, o material, no sé, textos, lo que sea, por no conocer la terminología. Entonces, la idea es que todo esto sea un poco un pantallazo como para que después por ahí puedan seguir profundizando por otro lado. Bien, ahí dejo de compartir. No sé si ya está Cristian y si hay alguna pregunta. No, Santi, la verdad que sí, están todos felicitándote. Bien, ahí. Súper claro, interesante. Bien, sí, estoy viendo lo del chat. Bueno, gracias a ustedes por la atención. Yo esto se lo voy a mandar, todo, obviamente lo voy a corregir, porque ahí, como les dije, algunas cosas a la pasada ibas viendo que por ahí había que corregir algún detallecito, así que siempre lo mando la versión buena al final para que quede bien claro y sobre todo les quede como referencia a ustedes. Perfecto, Santi. Sí, la verdad que bueno, no sé si por ahí alguno tenga alguna pregunta, pueden levantar la mano, pueden ponerlo en el chat, no hay ningún problema. La verdad que bueno, fue excelente y súper claro todo, y si bien es un tema que lo tenemos que ir asimilando, y además, como dije también en la primera charla, también hay que unificar ciertos criterios, entonces tener estos conceptos nos ayuda a que cada uno, digamos, no deforme el lenguaje que tiene. Sí, con esto del doble stack, el stack, entonces... Sí, algunos son difíciles, como dije la otra vez, algunos son difíciles porque los tenemos muy incorporados, hasta yo. Creo que si yo le digo, por un bloqueo stack a un jugador en Argentina, se me queda mirando raro, porque por ahí está esperando que diga doble stack, y entonces a veces también pasa, y como digo, es difícil luchar contra algunas, pero bueno, yo siempre trato de dar las versiones más correctas. Después también con algunas, como ya vieron, porque también me pasó ahora durante la presentación, no tenemos una traducción oficial. Entonces, yo a veces, por eso voy a poner cosas entre comillas, porque es bueno,
podría ser una opción, pero también después tenés esto que a veces suena raro, como esto del corte superficial. ¿Vieron corte superficial? A mí siempre me hace ruido, pero bueno, si tuviera que poner un nombre en español, el nombre más literal es ese. Si alguno después tiene un nombre, como siempre digo, apórtelo, pero bueno, después entramos en esto que decíamos la otra vez, que es, ¿y quién le puso ese nombre? ¿Y por qué? ¿No? Esto de cuestionar de dónde salen las distintas versiones. Claro, sí, 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 clarísimo. Juan, ¿vos estás ahí ya? ¿Era que Juan también quería decir algo? No, ¿escuchan? ¿Sí? Sí. ¿No están? No. Sí, sí, escuchamos, a ver. No sé si anda con... Anda ahí con un Ya problema. volvió por si alguno quería preguntar algo y transmitíamos la pregunta y para hacer el cierre. No, no hay ninguna pregunta más que todo. ¿Hay alguna pregunta, alguna consulta? Bueno, igual Renzo ya preguntó, pero si hay alguna consulta para Santiago, la transmito. Yo por lo que veo acá no veo ninguna cargada. Ninguna. Bien. Puede Bueno, quedar claro. gracias. Bueno, Santiago. Gracias a todos por la atención, gracias por los comentarios también. Aprovecho, y ahora sí que ya lo veo ahí, me toca siempre, bueno, creo que no es casualidad, pero siempre me toca agradecer a alguien. La otra vez estaba el Loro, que creo que también estaba por ahí, y bueno, y obviamente el Loro me dio una mano muy grande en mi carrera. Lo veo a Cristian también, y también aprovecho, me tomo un minuto más para saludarlo y agradecerle por varias cosas. Desde la parte deportiva, él en su momento me convocó a trabajar con él con la selección femenina y eso me ayudó a crecer, a mejorar como entrenador. Sobre todo también trabajé mucho como asistente últimamente y ahí trabajando como asistente no solo pude colaborar ahí, sino también ver cómo trabajaba su asistente principal, Sebastián Silva, que bueno, que también aprendí mucho de él y bueno, eso la verdad que también fue un paso importante en mi carrera y también por convocar, por hacer un poco el puente para que me convoquen acá, porque Cristian también, bueno, vos habías estado hablando con, no sé si con Marcelo o con quién, y bueno, fue un poco así como terminé acá con estas disertaciones. También fuiste alumno en las clases, así que eso también me ayudó desde el poder ocupar el tiempo un poco en la cuarentena y espero que te hayan ayudado. Por supuesto, por supuesto. Bien, me alegro. No me olvido que tengo unas pendientes, porque tuve que cortar todo. Tengo todo anotado, vos despreocupate que ya lo completaremos. No pasa nada, no pasa nada. Buenas tardes a todos y la verdad que para mí es un lujazo que Santiago pueda estar compartiendo este curso. Así que bueno, muy agradecido. No sé si cierran, no sé cómo está esto. Bien, perdón, ahí estoy, aprovecho, interrumpo, vuelvo solo por esto, porque veo ahí que justo dice definición de sleep screen. Sleep es cuando uno no termina de poner el bloqueo y se filtra. Yo le digo por ahí filtrarse, no sé si, bueno, ya que está Cristian por ahí también con el micrófono abierto, si vos por ahí tenés alguna versión para eso en español, ¿no? Cuando uno falsea también el bloqueo, perdón, esa sería la palabra, falsear el bloqueo, no filtrar. Falsear el bloqueo, así le digo, cuando uno no lo termina de colocar y ya, o no lo termina de establecer y ya empieza a cortar. Eso es slip, ¿sí? Se pronuncia así como, prácticamente como está escrito, si no hay ninguna dificultad en la pronunciación, ¿sí? Eso es slip. Slip screen sería un bloqueo en el cual ya sé que voy a falsear, digamos. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, todos esos me los dejo para la próxima porque tiene que ver más con la cuestión táctica, por eso también, ¿sí? Porque ahí veo RAM Screen, les prometo hacerlo en la última, ¿sí? Yo no me olvido porque tengo varios bloqueos, hay varios más, ¿sí? Bueno, Quédense tranquilos, ahí estoy viendo todos. Patricio, queda tranquilo que todos esos te los defino la próxima, más que nada para no quitarle más tiempo a Cristian, ¿sí? ¿Listo? Nos vemos. impecable, Santi, muchas gracias. Chao, Santi. Ustedes, aprovecho igual y